Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los invito a que compartamos un nuevo tema. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 18, que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan que el martes pasado hablamos sobre algunos impedimentos que pueden haber con respecto a la evangelización, a poder evangelizar? Y hablamos sobre el tema de la identidad. Hoy el título que quiero compartir con el mensaje es: ¿las religiones limitan la predicación? Vimos que la identidad como un límite puede ser superada en la evangelización. Sin duda, el mundo está plagado y nosotros quizás conocemos nombres o hasta que creen muchas religiones. Y hay muchos lugares también donde las etnias o las tribus que conviven en ese lugar tienen varias maneras de adoración y hasta el lenguaje también es distinto. Seguramente para los cristianos que misionan sobre todo en esos lugares, que viven en esos territorios, debe ser difícil poder extender el Evangelio, como dice la palabra, a toda criatura. A lo largo del camino de cada una de nuestras vidas seguramente nos hemos o nos encontraremos con personas a las cuales intentamos compartir el Evangelio y que tienen distintos tipos de respuestas a las preguntas que nosotros les compartimos o les hacemos. Y muchos quizás nos habrán dicho o nos dirán que yo soy de tal religión porque la heredé de mi familia, o mi familia y yo, por ejemplo, no creemos en Dios. Y en algunas culturas hasta la gente llega a creer y a contestar que ser cristiano es específicamente para personas de tez blanca. Ellos consideran que si son morenos, si son negros, ellos no pueden ser cristianos, ni que está al alcance de ellos el poder llegar a creer en Dios. Seguramente, si nos pasara eso, nos preguntaríamos qué hacer, cómo responderle a las personas cuando nos comparten ese tipo de respuestas. Como ya vimos cuando hablamos de la identidad, como cuando empezamos a hablar de la evangelización desde lo personal, lo importante primero es que las demás personas vean el cambio que hay en nuestras vidas personales. Porque nosotros podemos decirle muchas cosas, podemos intentar compartirle muchas palabras, que es importante que la compartamos, pero si no son demostradas esas palabras que compartimos, lo que le decimos, con las acciones que nosotros realizamos con cada una de nuestras vidas diario a diario, seguramente nuestro testimonio no será el fiel reflejo de lo que estamos compartiendo o diciendo. Lo primordial es que nuestra vida, como dije recién, sea la imagen de lo que fue Jesús. Segundo, decirles y demostrarles que Dios los ama. Y la mejor manera de demostrar que Dios ama a alguien es no siendo agresivos con ellos, no discutiendo vehementemente con ellos, no siendo una persona, un cristiano, que maltrate a aquel que aún no cree o que no esté dispuesto a creer. Nuestra vida tiene que ser una vida que lleve pacificación,
que lleve el amor de Dios a las personas que nos rodean, y entonces así verán y escucharán que hay un testimonio totalmente distinto. No debemos olvidar lo que dijo el apóstol Pablo, que ya lo vimos en varios ejemplos. Él era como estas personas a las cuales nosotros queremos hablarle, por ejemplo, y que practican otra religión o que creen en otra religión. Él practicaba, Pablo, la religión de sus padres. Pablo era leal a la tradición que seguía su familia. Recuerdan, como ya vimos, que él persiguió y encarceló a hombres, a mujeres, a niños que mencionaran, solamente por mencionar el nombre de Jesús. Y no solamente los persiguió y los maltrató, los dañó muchas veces, a muchos mandó inclusive a matar. Y estamos hablando también de niños, criaturas que han sufrido también el maltrato de Pablo, que seguía la tradición y la religión de su padre, de sus padres, de su familia. Ser cristiano era opuesto a la propia cultura y religión de Pablo. Sin embargo, él llega a encontrarse con Jesucristo, ¿y qué hizo? Se volvió un siervo de Dios. Y así como él, muchas personas, inclusive algunas de renombre, con prácticas religiosas marcadas en determinados momentos, científicos conocidos, grandes filósofos, médicos y muchos otros que son muy bien vistos y seguidos por muchas personas en las sociedades y en la sociedad actual, se han llegado a arrepentir y recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y esto tampoco no es poca cosa, porque es el mismo ejemplo de lo que le pasó a Pablo. Muchas personas que no creen, cuando se encuentran en forma personal con Jesucristo, sus vidas cambian totalmente. Y fue así también en estas personas que yo he nombrado, que al dejar sus prácticas, muchos de ellos hasta quemaron sus propios ídolos que ellos tenían, que tenían en propios altares. ¿Por qué? Porque sin que nadie los obligara a que lo hicieran, simple y sencillamente porque se encontraron con el Señor, dejaron esas prácticas anteriores que llevaban, porque se dieron cuenta que había una vida nueva para empezar a vivir y que era totalmente distinta a lo que ellos estaban siguiendo. No hay barrera que no pueda ser derribada, como ya vimos en otros martes, por el poder del Evangelio. Por eso es que cada uno de nosotros, como también yo ya lo dije, no debemos decaer en anunciar el Evangelio, aunque muchas veces no veamos los réditos que nosotros, entre comillas, esperamos cuando le hablamos a otros, cuando le predicamos a otros, cuando le mostramos por medio del testimonio de cada una de nuestras vidas las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay algo diferente para poder disfrutar, para poder vivir, para poder transitar en sus propias vidas diarias cada día si aceptan el señorío del Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por eso es que debemos hacer nuestras estas palabras de Jesús, que cuando Él envía a los discípulos en la gran comisión, en el último capítulo que leímos de Mateo, le dice: toda, no algunas, no pocas, no unas cuantas, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cada uno de nosotros entonces no debemos tener temor de anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni la muerte puede frenar la divulgación de las buenas noticias. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Hasta Jesús, cuando estuvo en la cruz,
anunció el Evangelio y al ladrón que estaba al lado de él le dijo: hoy estarás conmigo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Imperio Romano, por ejemplo, trató de frenar la divulgación del Evangelio, pero fracasó. ¿Y fracasó por qué? Porque nada que nosotros queramos hacer es porque para el Señor sea por nuestros propios medios, sino que fue y es el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, el que se transmite a toda criatura, y que es esa potestad de la cual hablaba el Señor Jesús: toda potestad me dada en el cielo y aquí en la tierra, de anunciar a todas las naciones el poder, la autoridad de Dios y el conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Por eso, para terminar, amigos y hermanos, no es cuestión de religión, no es cuestión de religiosidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahora a la carta del apóstol Santiago, a la cual les invito a que puedan leer en el capítulo 1, el versículo 27, ahí Santiago, cuando escribe, dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es cuestión de religión, no es cuestión de religiosidad. Bien lo dijo Santiago: la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de nuestro Padre Celestial es visitar a los huérfanos y a las viudas, acompañarlos en sus aflicciones, atenderlos en sus necesidades y guardarse sin pecado, sin mancha del mundo. No hay identidad, no hay religión que pueda frenar la posibilidad de transmitir el Evangelio a toda criatura. Y es a toda criatura, no a algunos, no a los que nos simpaticen, no a los que nos caigan bien solamente. La palabra de Dios, inclusive, es también para aquellos que a lo mejor nos han causado daño, o que quizás no nos quieren, o que quizás no nos tratan bien. El Evangelio de Dios es para todos, y no hay religión que no pueda ser derribada por el poder y la autoridad del Espíritu de Dios, que así como obró en el Antiguo Testamento, que así como obró en Pablo, que así como obró en Jesús, puede y seguro obrará en tu vida y a través de tu vida y de la mía, para que otros puedan llegar a los pies de Jesús. Las religiones limitan la predicación. El poder de Dios vence todo límite que quiera poner una religión delante de cada una de nuestras vidas. Oremos. Dios y Padre Celestial, qué bueno que también podamos hablar de esta barrera libremente y saber que no hay nada ni nadie que pueda frenar el poder de tu Espíritu, Señor, la autoridad de tu Espíritu, para que otros puedan llegar a conocerte y entregar sus vidas y sus corazones delante de tus pies. A tus pies cantamos muchas veces: arde nuestro corazón. A tus pies entrego lo que soy. Que muchas personas, Señor, puedan llegar a tus pies, que muchas personas puedan llegar a conocerte y que puedan vivenciar el poder y la autoridad del Espíritu Santo, para que ellos puedan también sentir y ver y vivenciar que sus vidas son transformadas. Te damos gracias y te pedimos por todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes.